Let's go. Roll. Hola amigas y amigos, soy Mauricio de Medina para una charla financiera más de Aprende, Ahorra e Invierte. Hoy me encuentro en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, para llevar una plática con Miguel Valle y el tema es cómo construir un patrimonio a través de los mercados financieros. Miguel, gracias por aceptar participar en esta charla. Muchas gracias, Mauricio. Buenas tardes y buenas tardes a todo tu público. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias. Como antecedente puedo decir que Miguel Valle es ingeniero industrial y de sistemas del TEC de Monterrey. Tiene una maestría en finanzas en Warwick Business School. En su experiencia profesional ha sido banquero de inversiones en JP Morgan y Jefferies y actualmente es el CFO del sistema TEC y el encargado o jefe de inversiones de la parte de pensiones del Tecnológico de Monterrey. Y bueno, yo inicialmente quería preguntarte, Miguel, que a veces uno se sorprende, es, siendo tú ingeniero, ¿cómo es que terminas en el área financiera o qué es lo que te atrae hacia ya dedicarte a eso en esta etapa de tu vida? Sí, no, gracias, Mauricio. Pues fíjate que lo que fue muy interesante es cuando yo estaba estudiando en el TEC en Ciudad de México, ingeniería industrial, me doy cuenta que pues no conocía de finanzas, que es lo que pasa mucho con muchos de los alumnos o el público al que a veces nos acercamos, que pues no hay esa cercanía, ese conocimiento de lo que puedes hacer a nivel de una carrera en finanzas. Pero pues ya era demasiado tarde, ¿no? Yo estaba en ingeniería industrial y padrísima la carrera porque te da una buena base, pero me quedé con esa inquietud. Entonces, después de un tiempo de trabajar como consultor, sabía que tenía esa necesidad de incursionar en finanzas y pues la mejor manera, obviamente, era ir a una maestría en finanzas. Muy bien. Antes de entrar aquí a esta grabación, hablábamos de la necesidad imperiosa de saber usar el dinero. Y al estar nosotros en una institución hoy día educativa, sabemos tú y yo que no hay una licenciatura per se en inversiones. Hay licenciatura en finanzas, en administración y finanzas, hay maestrías en finanzas, hay doctorados en finanzas, tal vez ya más enfocados a los mercados, pero como tal, y no solo en México, sino a nivel mundial, no hay carreras que lleven como nombre inversiones. ¿Por qué qué? Yo creo que porque si tú hablas de inversiones per se, tienes que tener también un conocimiento global de más cosas que a veces si te dedicaras 5 años a estudiar inversiones te volverías un especialista que no necesariamente tendrías tal vez toda la base formativa para poder realmente aplicar ese conocimiento. Y me refiero puntualmente, Mauricio, a, por ejemplo, la evaluación de empresas o de inversiones como tal, pues la podrías ver dentro de inversiones, pero si tú tienes una visión global de cómo funciona una empresa, cómo la puedes evaluar, cómo evalúas un proyecto, todo eso que puedes ver en una carrera un poco más amplia, pues estás un poquito mejor preparado. Obviamente, y algo que platicábamos inclusive ahora revisando el programa de finanzas que tenemos en el TEC, pues que tienes que conocer bastante de macroeconomía. Macroeconomía es fundamental para entender los mercados. Entonces, por eso creo que no ha habido como tal, oye, voy a estudiar inversiones, ¿no? Entonces voy a pasar 5 años en eso. Al final, las inversiones son una especialidad y principalmente, pues como se entiende inversiones, es con la práctica. Ok, muy bien. Independientemente de lo que uno estudia, cuando uno egresa, el producto de nuestro trabajo es la recepción de un ingreso, dinero al final del día, ¿no? Pero mucha gente ha mencionado que no tenemos las suficientes bases teóricas al menos para administrar ese dinero independientemente de lo que estudiamos. Es algo que comúnmente hemos notado, ¿no? Decía Peter Lynch, y tú lo has de ubicar perfectamente, dice, le dedica uno más tiempo a planear las vacaciones o la compra de un refrigerador
que hacer un presupuesto o en ver en dónde está uno ahorrando o invirtiendo. ¿Por qué se da ese efecto? Yo creo que es un tema 100% cultural. Yo no creo que en todos los países sea igual. Yo creo que hay culturas como la japonesa, los países escandinavos, que tienen otro tipo de relación con el dinero. Nosotros tenemos una relación con el dinero occidental, que es pues, realmente permeada sobre todo de lo que pasa en Estados Unidos, o tal vez también mucha influencia europea y española específicamente en nuestro país, en donde se da como por hecho que hay un recurso y lo importante es cómo lo vas a gastar y cómo lo vas a disfrutar, pero no necesariamente cómo lo vas a cuidar. Eso, o te vas a un lado, al lado conservador, que es pues realmente no gastar y tener una postura muy de guardarlo en un bien como un terreno, una casa, o en oro, ¿no? Que es también algo muy recurrente, que la gente dice voy a poner todo mi dinero en oro, pero no necesariamente de una manera proactiva decir, oye, ¿cómo puedo hacer crecer ese dinero? ¿Cómo le puedo dar más valor? ¿Y cómo me puedo sobre todo administrar mi gasto? Tengo esa necesidad y la tengo que atender ahora, aunque eso signifique un endeudamiento que luego va a hacer que pague el doble por ese refrigerador. Entonces, todo ese tipo de comportamiento, que también va mucho del cortoplacismo que nos caracteriza a los latinos, pues nos limita en cuanto a que después nos metemos en dificultades financieras. Sufrimos mucho por dinero en este país, en muchos países en desarrollo, y es por gastar de más y gastar a destiempo, porque no está mal que gastemos. Venimos aquí a disfrutar lo que produzcamos, pero realmente es cuando lo gastamos, que esa es la principal ecuación, no poder diferir un poco esa gratificación. Excelente. Tú, como experto en los mercados financieros, me comentabas que das la clase de mercado de capitales. Yo quería preguntarte, ¿por qué no se ven a los mercados financieros, y hablo en términos generales, como un vehículo para la creación de patrimonio? Excelente pregunta, Mauricio. Por ignorancia, evidentemente, y porque operamos mucho bajo el anecdotismo, que es, fíjate que el papá de mi mejor amiga perdió todo en la bolsa. Oye, ¿cuándo fue eso? Fue en 1985. No, entonces no funciona la bolsa. Ahí es en donde perdemos mucha perspectiva por alguien que nos contó, por una situación que vimos, porque prendemos las noticias y con esta muy lamentable situación que estamos viviendo con Ucrania, vemos que los mercados caen 10% y entonces todo, ¿no?, en rojo, hay mucho alarmismo. Entonces decimos, no, está horrible la bolsa, es algo muy inestable. ¿Sabes qué? Yo mejor no le entro, ¿no? Mejor no, eso es para alguien con mucho estómago y yo la verdad es que quiero estabilidad. Pero regresamos otra vez al cortoplacismo, porque la clave obviamente, de las inversiones en capitales es tener un horizonte de largo plazo y no estar viendo la foto, digamos, el zoom a los días o a las semanas o a cómo cerró o casi en las horas, sino decir, oye, a ver, yo tengo un plan, tengo 100 mil pesos, los voy a poner en estas 5 categorías y lo voy a dejar por la paz. Voy a esperar que suban y bajan y todo, pero voy a hacer un corte de caja en 3 años. Y muy probabilísticamente hablando, el resultado va a ser positivo. Pero esa visión, eso, el esperar, el tener la disciplina, el no ser impulsivos, es algo con lo que no nacimos y que además pues nuestros papás han estado muy alejados también de ello, y que entonces la cultura ha sido tú, o sea, solamente puedes usar tu dinero o para comprar una casa, o para comprar oro, o para comprar dólares. Y son los únicos caminos. Lo demás es algo para expertos. Y entonces dices tú, oye, la mitad de los americanos tienen una cuenta de inversión. Desde el que tenga una carrera, el que tiene nada más secundaria. ¿Por qué haya pase aquí? Sí. Ahora se está dando un efecto ya para estas nuevas generaciones, donde se nos ha hecho creer, y digo se nos ha hecho creer, que invertir es fácil. Y yo digo que es fácil sí, solo si sabes lo que estás haciendo. Con el fácil acceso hoy que se tiene afortunadamente para crear una cuenta de inversión con muy poco dinero, desde 100 pesos, pues
piensa que es fácil invertir o armar un portafolio de inversión o una estrategia de inversión. Y mi pregunta, que ya más o menos creo saber la respuesta, es: ¿tú piensas que una persona con poca formación y conocimiento tiene las características y habilidades para armar un portafolio y hacerlo crecer en relación a un objetivo en particular? 100%. ¿Tú crees que sí es posible? Es correcto. Sin ningún conocimiento. Con un conocimiento, digamos, básico de que pues hay un mercado y que hay que poner el dinero y hay que sobre todo lo que hay que saber es seguir instrucciones, o sea, el seguir recomendaciones, que hay muchos blogs, hay muchas fuentes en donde puedes consultar y decir, oye, ¿cómo armo ese portafolio? Y tener la disciplina. Lo que no se tiene, Mauricio, es esa paciencia. Platicaba hace poco el efecto de las 3Ds en inversiones. Yo creo que es un concepto bastante revelador que prácticamente pasa muy frecuentemente, que o alguna de las Ds no la tenemos o no tenemos las tres, entonces andamos un poco perdidos. Esas son duración. En una inversión de capitales como tal tienes que tener el elemento de la duración, tienes que tener el elemento de la diversificación y también tienes que tener, el más importante, el elemento de la disciplina. Entonces, ¿cuál es el problema con este público que podría entrar sin problema con esos 100 pesos a una plataforma como GBM y abrir su cuenta? Que vemos el Bitcoin, vemos GameStop y queremos no solo esa gratificación rápida, sino hacer mucho dinero. Y el dinero fácil, como lo sabemos y se ha sabido en toda la historia, no existe. O sea, todo es un tema de riesgo y beneficio. Entonces no hay, como dicen en Estados Unidos, un lunch gratis. Tienes que pues, poner ese dinero y poner a trabajar y tener esa suficiente disciplina para realmente llegar a ese resultado, que va a ser un resultado bueno, pero no exagerado de, oye, gané 500%. Y lo que me preocupa mucho, y sobre todo en las nuevas generaciones, es esa idea de quererse hacer multimillonario muy rápido. Qué padre que tengan ambición, pero meterse a la bolsa y decir, yo voy a agarrar 10 empresas y 10 acciones y lo voy a lograr, ahí sí, para que veas, no cuentan con las bases. Y muy seguramente, obviamente a quienes les vaya bien por suerte, pero es el equivalente a ir a un casino con 10,000 pesos y ver si sales con 100,000 o sales con cero. O sea, otra vez probabilísticamente es mucho más probable que sales con cero, ¿verdad? Sí. Lo que yo veo es que a veces se confunde entre invertir y especular. No sé si estarás de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que hoy, con este advenimiento y mayor conocimiento de los mercados, mayor información, hay, y pues obviamente esta inquietud, y sobre todo mucho en criptomonedas, es un tema de, no, yo voy a invertir y a ver, le voy a pedir a mi papá que me dé o conseguir un trabajo, algo donde pueda sacar, dicen los chavos, y es una total especulación, ¿no? Algo que, por ejemplo, yo cuando trabajaba en banca de inversión teníamos, pero prohibidísimo, así firmado en sangre, era day trading. Y el day trading es entrar y salir en la bolsa. O sea, no puede, digamos que es algo contra las leyes de la SEC y de todo, que no lo puedes hacer. Entonces, eso es algo que mucha gente hace y tienen ahí su P&L diario y entonces venden y ya suben tantito. Pues realmente es invierte en lo que entiendas, conozcas, no tienes que a lo mejor tener un conocimiento profundo, sino simplemente es seguir buenas recomendaciones, o si bien tú vas a invertir, oye, voy a comprar Apple. ¿Vas a comprar Apple porque es la empresa más grande del mundo? ¿O vas a comprar Apple porque sí los prospectos y sus finanzas y todo lo que viene y la competencia y todo te dan una indicación de que si hoy vale 2 trillones de dólares puede llegar a valer 4 trillones? Pues también está un poquito retador, ¿verdad? Te veo así como una esencia como de Peter Lynch, más o menos como... Así te leo, así te escucho. Okay. Decía John Bogle que el tiempo es tu amigo y el impulso tu enemigo. Puedes tener la mejor estrategia, pero si no eres disciplinado, que es algo que dijiste, y si te dejas guiar por las emociones, ya sabemos el resultado. Y quisiera que tú me hablaras un poco de ese resultado al dejarse guiar por las emociones, porque tenemos
100 años de historia donde vemos el comportamiento de los mercados y el ser humano se sigue comportando de la misma manera. Pues sí, o sea, al final de cuentas, y esto pues va mucho de la mano de el comportamiento irracional o racional en inversiones, que tenemos mucha aversión a la pérdida y tenemos también pues mucha proclividad hacia las grandes ganancias. Entonces esos son elementos solamente contradictorios. Al final de cuentas, lo que hay que tener muy presente es el ciclo económico. Por eso hablaba de macroeconomía, que es tan importante. En la historia, como dices, en los últimos 100 años, en los últimos 200, 300 años, tenemos a nivel global ciclos económicos. Y esos ciclos económicos duran en promedio entre 7 y 10 años, en donde hay una expansión, como tú conoces muy bien, después hay un sobrecalentamiento, viene una recesión, viene una depresión o una desaceleración importante, tocas fondo y después viene la recuperación. Eso pasa, es normal de toda economía por diferentes efectos de política fiscal y monetaria. Entonces, en ese sentido, pues el inversionista, digamos, común, pues no está pensando en ese ciclo económico. Y durante ese ciclo económico, pues tú ves que las empresas van muy bien, están subiendo, entonces reaccionas de manera tardía, entonces inviertes a destiempo, ves que caen y pues te espantas, piensas que... Además, mucha gente, Mauricio, está convencida de que entrar a la bolsa y si la bolsa cae es que está perdiendo dinero. Y esa es una gran falacia, uno de los grandes errores que cometemos. Entonces dicen, no, pues ¿sabes qué? Voy 20% abajo, ya no quiero perder más. Y venden. Ahorita, si yo les platicara de cómo está mi portafolio personal, pues se pondrían a llorar, ¿no? Porque muchas empresas que son extraordinarias y que yo, bueno, firmo aquí así en sangre que son maravillosas y no tengo ninguna duda que les va muy bien, pues están 30, 40, 50% abajo contra los récords que tenían el año pasado. No pasa nada. Son esos efectos de ciclo de negocio, pero que tienes que estar preparado para sobrellevar. ¿No traerás a Alibaba por ahí? Claro que traigo a Alibaba, una empresa espectacular que tiene una situación muy adversa regulatoria en China, pero que es pues el Amazon de Asia, ¿no? En todos sentidos espectacular de Jack Ma. Entonces simplemente es decir, oye, pues dale tiempo a que pues, todo esto se salga, unos 2, 3 años, pero sin duda es una gran empresa. Kahneman me parece que decía en una de sus teorías que no se siente igual ganar 100 pesos que perder 100 pesos. Y esa sensación de pérdida hace que actuemos en consecuencia. Y por eso vemos que en los mercados se repite que cuando el mercado cae de manera abrupta, estamos muy proclives a querer vender. Y cuando ganamos, pues es lo que esperábamos, no lo sentimos igual, no hay esa misma situación mental, emocional, que nos permita ser buenos inversionistas. Sí, no, sin duda, esa es exactamente la teoría de la aversión a la pérdida, pero que también otro elemento que pasa en la bolsa actualmente, que mucha gente no está consciente de ello, es que la mayor parte de las operaciones de trading se hacen de manera sistemática. Es decir, están programadas por algoritmos computacionales. Y en la inversión técnica, que es el seguir las tendencias, ¿no? Y las subidas y bajadas, sin ver realmente qué empresas son, simplemente el comportamiento de compra y de venta y de movimientos de la bolsa, hay muchas estrategias y muchos inversionistas que tienen ya preprogramados límites y puntos de salida y puntos de stop loss, etcétera, que hacen que las caídas sean mucho más pronunciadas que lo que sería la simple oferta y demanda de una acción. Entonces lo que pasa es que tú ves que está cayendo, entonces hay una sobreventa por estas órdenes automáticas que los mismos mandatos de estas estrategias hacen, y entonces se ve mucho peor la foto. Eso pasó a finales de febrero con la terrible invasión de Ucrania, y en donde sin duda, si bien estamos en una situación sumamente presionada en mercados y que va a continuar por lo menos por los próximos 12 meses desde mi perspectiva, en ese momento sí hubo una sobreventa. Ya esa, digamos que ya se corrigió un poquito, pero por ejemplo ahí hubo mucha gente pues simplemente vendió por reflejo. Entiendo.
Ahora nos fuimos sin querer al tema de las acciones y el mercado de capitales, pero pues ese no es todo el abanico. Tenemos fibras, tenemos divisas, tenemos metales, tenemos bonos, tenemos acciones y ya en varios sabores y colores, que si ETFs y que si fondos y demás. Para alguien que no es versado en el tema y que es un abanico muy amplio, ¿cuáles serían los instrumentos esenciales que debería conocer, al menos en su funcionamiento, para armar una estrategia al menos inicial? Sin duda los ETFs. O sea, si yo digo, el gran invento de los últimos años dentro de los mercados financieros para democratizarlo, para darle acceso a esta oportunidad de crear un patrimonio a muchísima gente, pues es el Exchange Traded Fund, que son estos fondos que emulan ciertas estrategias o índices o una combinación de diferentes acciones o regiones, con los cuales tú puedes comprarlo y venderlo como si fuera una acción. O sea, en vez de comprar la acción de Apple que hablábamos, compras el ETF de tecnología que no solo tiene a Apple, pero tiene a Amazon, tiene a Google, Microsoft, Salesforce, lo que sea. Entonces, en ese sentido, el conocer a los ETFs, este ETF pues, lo compras en cualquier mercado o bolsa al que tengamos acceso, ya sea la bolsa americana, la bolsa mexicana, y en el cual tú puedes hacer justamente tu portafolio. Y hablando de ese tipo de productos de los que tú haces mención, de oye, pues es que están los commodities, está la parte inmobiliaria, están los metales, todo eso lo puedes hacer a través de ETFs y bonos. Sería la forma como yo recomendaría a nuestro estimado público que se acercara a conocer estos ETFs. Cuestan más o menos, pueden costar desde 5 puntos base, o sea, 0.05% anual de costo de operación, hasta 1,5% si fuera un ETF sumamente sofisticado. Pero entonces en general son comisiones bajas, son comisiones, o sea, 50 puntos, 30 puntos, que son bastante accesibles, o sea, te quitan un poquito y sobre todo si hay un rendimiento, pero te permiten tener todo ese abanico desde, oye, quiero comprar acciones de Estados Unidos, quiero comprar acciones de Europa. Bueno, ahorita Europa también está con sus retos, pero en un momento dado también sería interesante. Pero también, por ejemplo, mucha gente me pregunta, y seguramente también te preguntan a ti, Mauricio, oye, pues ¿para qué me hago bolas? Mejor compro un par de departamentos. Ajá, ¿y quién lo va a mantener? ¿Y quién va a pagar el predial? ¿Y quién va a conseguir el que lo rente? ¿Y quién va a hacer que no tenga ninguna bronca de que si sale el que te lo rentó? O sea, hay mucha logística. Y luego, pues a lo mejor sí tiene apreciación, o a lo mejor no, porque luego hay burbujas del mercado, depende de la zona, etc. Entonces, sin duda, si vas a comprar una propiedad para que tú la vivas, está súper bien. Si tienes mucha liquidez, puedes comprar otra, también está bien. Pero también lo que hay que conocer es que dentro de la bolsa están estos instrumentos de ETFs que se dedican a invertir en grandes portafolios ya sea de departamentos o de zonas residenciales o de zonas industriales o parques logísticos, que realmente te permiten tener acceso al mismo producto, pero con una transparencia de costo, una simplicidad de operación mucho mayor, y que te dan un rendimiento históricamente también del 4 o 5% anual, más la apreciación de capital, o sea, por el yield de renta, pero además te dan la potencial plusvalía de esos mismos bienes, o sea, que el mismo instrumento esté subiendo de valor. Entonces, realmente yo creo que nuestro público podría muy fácilmente crear un portafolio en donde el 20% tomara diferentes 5 instrumentos, de los cuales uno, por ejemplo, podría ser bonos corporativos, el otro sería la parte de esta parte de real estate o de bienes raíces, o de los REITs, otra parte de acciones globales y otra parte de acciones de Estados Unidos. Y con eso realmente está bastante cubierto, sin mucha ciencia. Muy bien. Hoy en día pues siempre ya cada vez se escucha más que pues apenas los jóvenes egresen y empiecen a recibir un ingreso, pues empiecen a invertir. Pero parte de la audiencia que va a escuchar este podcast o ver este video
pues a lo mejor a veces preguntan, bueno, yo ya no estoy tan joven, a veces vienen y me preguntan, oye, yo tengo 40, tengo 50, ¿ya habrá pasado mi etapa para empezar a invertir o intentar crear un patrimonio que me ayude más adelante? ¿Hay alguna regla que limite la edad? Hace poco escuchaba que, si bien tú a lo mejor lo conoces mejor, pero si bien lo recuerdo, Warren Buffett se volvió multimillonario a los 50. Es decir, le tomó mucho tiempo llegar a donde estaba, porque además hizo muchas apuestas de empresas que tomaron tiempo, ¿verdad?, de que realmente se materializaran. No hay edad para las inversiones. O sea, nunca es tarde para decir, oye, puedo cambiar mi realidad financiera, ser más disciplinada y empezar a hacer un portafolio. Primero, pues tratar de solventar deudas, pero después hacer un portafolio, pero darle esa disciplina, recordemos esas 3 Ds, y dejarlo crecer. Y el sentido de orgullo que además pues, vas a sentir, ¿no? De oye, pues lo estoy logrando y está creciendo, va a ser progresivo, no va a ser de un día para otro, se va a duplicar, pero vas a ver a lo mejor que tiene un 7% o un 10% de rendimiento. Pensemos que la bolsa de Estados Unidos en sí, y también hace poco lo comentaba, ha tenido un rendimiento del 10-11% en los últimos 100 años. Entonces, el promedio anual. Entonces, la verdad es que tampoco es tan complejo, pero si tienes como que esa disciplina. Entonces, yo creo que nuestra audiencia, independientemente de la edad, ojalá, obviamente, entre más jóvenes empezar, pues mucho mejor, por todo el tema del interés compuesto, pero sin duda, si hay alguien mayor que también lo esté haciendo y que pues el tiempo pasa rápido y a los 5 años vea que hay un beneficio, sería maravilloso. Yo decía que no hay edad, las inversiones más bien no conocen la edad del inversionista, entonces que eso es indistinto, no siempre hay una oportunidad de crear un jardín, no importa si empiezas con una flor, si tú la vas cuidando, si la vas abonando. Exacto. Pues puedes crear algo muy bonito. Exacto. Independientemente de tu edad. Ahorita que mencionabas a Warren y la importancia del factor tiempo, él empezó a los 11 años comprando unas acciones y su conglomerado, Berkshire Hathaway, tiene ese nombre porque esa fue su peor inversión, dice. Y como no quería que se me olvidara, dejé el nombre de Berkshire Hathaway para todo el conglomerado, para que no se me olvide parte de mis errores, porque a veces se piensa que hacerse de esa experiencia al administrar dinero, pues que uno nace con un don o un talento especial, y lo cierto es que es tiempo, trabajo, y eso te va dando pues la experiencia y la sensibilidad para poder gestionar patrimonio. Exactamente. Cambiando un poquito de tema, tú como responsable del fondo de pensiones, tú sabes perfectamente, que en 30 años las pensiones van a ser un problema. Que hoy día el trabajador debe hacerse responsable de lo que va a ser su patrimonio en la tercera edad o en la etapa del retiro. Sabemos también que 6 de cada 10 mexicanos no están en un sistema de pensiones, que lo que se aporta es relativamente bajo por varios factores, ¿no? Uno es el ingreso, claro. Y eso hace que en 30 años nuestra población tenga un problema que pues, se puede exponenciar. Pero hoy día, donde alguien tiene que tomar las riendas de su futuro financiero, tú como experto, como responsable de esa parte, ¿qué sugerencia le darías a esa persona que dice, pues me quedan 10 años, me quedan 15 años, y pues yo quiero hacer algo para llegar a esa etapa mejor preparado, y no pues depender de lo que haya podido ahorrar nada más por pertenecer a una FORE, y partiendo de que pues hay mucha gente que no tiene eso? Sí, no, me gustó mucho cómo lo describiste y cómo la situación va más allá de que simplemente si la gente ha ahorrado o no ha ahorrado. Coyunturalmente hay muchos temas específicos en nuestro país. Yo creo que la mejor forma de enfrentar esto es
también ser muy realistas, ¿no? O sea, decir cuál es mi situación personal y qué estoy preparado a hacer. Es decir, tengo la capacidad económica para poder hacer sacrificios de ciertos gastos y poder incrementar lo que estoy contribuyendo. No, siempre lo vemos muy lejos. Siempre decimos, pues, ya cuando venga, ahí vemos qué hacemos. Con eso lidiamos cuando lleguemos allá al puente. ¿No? Vemos cómo lo cruzamos. Y en realidad, pues ese tiempo, como decíamos, pues, se va a ir muy rápido. Entonces, ¿qué es lo que se puede realmente hacer? Es, digo, hacer ese chequeo de realidad y decir, oye, sí puedo hacerlo, porque eso me va a evitar pues, tener que o seguir trabajando o que alguien, seguramente un familiar, pues se tenga que hacer cargo de mí, porque sin duda pues el Estado no va a tener esa capacidad o esa red de seguridad para acoger a todos, porque pues, ni siquiera tiene ese fondeo o como dices, esa captación que solamente es del 40%. Pero los que sí tienen o tenemos pensiones, pues lo principal es ver en dónde están esas pensiones. Y yo sí recomendaría, bajo esta óptica de inversiones, pues ser exigentes hacia la pensión y cambiar de pensión. Hoy día debería teóricamente ser relativamente fácil cambiar de una pensión a otra y ver cuál es la que nos cobra menos comisiones, pero más allá de las comisiones, la que nos puede dar mayor rendimiento, que ese rendimiento va a ir en función de, obviamente, tomar un riesgo calculado, un riesgo entendido, que va a ir mucho de la mano de pues, tener mayor exposición a acciones, a productos de capital privado que sean más interesantes. Y entonces, entre más horizonte de tiempo tengamos, pues más riesgo le pongamos para que eso crezca. Si alguien tiene 30 años, yo creo que debe estar 100% en acciones. No debería de tener ninguna otra cosa porque eso tendría un potencial de crecimiento bastante alto. Es lo que yo tengo por azares del destino de lugares en un estado, diferentes pensiones, y siempre estoy viendo cómo actualizar cuál es el portafolio correcto, las opciones que me dan para poder maximizar ese retorno. Entonces eso es lo que hay que estar haciendo. Y ya si no son las pensiones, pues crear una forma, algún tipo de ahorro alternativo. Sobre todo, imagínense que puedas hacer un ahorro progresivo y que ese lo pongas a trabajar de la misma manera en un portafolio diversificado y que entonces el portafolio diversificado te dé un 5, 6, 7% anual y con eso pues te dé al menos una base, un soporte económico. Entonces hay que meterse, hay que saber, hay que dedicarle tiempo, energía. O sea, elegir la mejor, o sea, atentos a cómo se está invirtiendo y elegir la mejor opción. Y también ser como muy realista de la situación y qué puedes cambiar y qué no, pensando siempre en lo que nos dice el abuelito de pues ahorra lo que más puedas o contribuye lo más que puedas a tu pensión. En nuestro país hay una falta de asesores en inversiones. En nuestro país hay una figura que es asesor en estrategias de inversión y hay uno por cada 900,000 habitantes. Wow. Y lo digo por esto. Si te crece el cabello y quieres verte mejor, vas con un estilista, un peluquero. Si se daña tu vehículo, vas al taller mecánico, ¿no? Si buscas un seguro, digamos de gastos médicos mayores, vas con un asesor de seguros, ¿no? Pero acá, cuando se habla de inversiones, pues nadie dice, pues voy a ir con un especialista. ¿Por qué se da? Ahora, esa falta de conocimiento muchas veces se traduce, esa ignorancia, digámoslo así, en fraudes financieros. Lo vemos mucho hoy en día, de rendimientos que superan a lo que los propios mercados dan. Y yo siempre pues menciono, a ver, Warren Buffett entre el 15 y el 20% anual. Si alguien te está ofreciendo algo arriba de eso, pues prende la alerta, ¿no? O alguien te ofrece una inversión segura cuando un CETE anda del 6,5 y te están ofreciendo el 10 seguro, pues obviamente es algo que lleva riesgo. Entonces ya como que el canto de las sirenas te envuelve, ¿no? Y es producto de eso, de la falta de conocimiento. ¿O a qué lo atribuyes? Bueno, ahora ya te fuiste un poco más, Mauricio, al lado de estos
o sea, que pseudoinversionistas que abusan del marketing y de trucos de rendimientos, etcétera, para captar capitales y captar a una audiencia. Y se aprovechan, ¿no?, de este desconocimiento, como tú dices. Totalmente de acuerdo en cuanto a que, pues, si no habla como Warren Buffett, si no se parece a Warren Buffett, si no viene de Omaha, pues no es Warren Buffett, no va a tener 15-20% de rendimiento. Pero nos dejamos otra vez llevar por ese tema de: ve qué atractivo con esto, me voy a comprar el coche que quiero, la casa que quiero, y en 3 años, como que nosotros mismos nos queremos creer ese efecto del dinero gratis. Entonces, hasta que no tengamos esa realidad de conciencia, como tú dices, oye, si los CETES te dan 6,5%, pues no necesariamente, y eso es teóricamente libre de riesgo, pues realmente está muy difícil que alguien te pueda garantizar eso. Yo creo que ahí también ya entra la parte inclusive regulatoria, ¿no? Eso lo haces en Estados Unidos y terminarías, pero ahorita en la cárcel. Aquí pues hay todavía bastante rezago en cuanto a lo mejor sí hay las leyes, pero no hay esa procuración de justicia o de limitar que la gente pues manipule a los mercados. Muy bien, ya acercándonos a la recta final de esta charla, ¿cuáles serían tus recomendaciones para invertir de la manera correcta? Sí, gracias, Mauricio. Pues yo creo que lo más importante es para invertir, pues primero hay que ahorrar, ¿no? Entonces yo creo que es y lo hemos platicado en otras ocasiones, que tomemos verdadera responsabilidad de nuestra economía y de lo que podemos pues gastar, más o menos en qué tiempos y cuánto dinero está verdaderamente disponible para poder ir creando ese patrimonio. Ya teniendo esa base financiera, pues establecer el horizonte. Y ese horizonte, yo siempre hago referencia a que por lo menos sea de 3 años. O sea, que sea dinero que en 3 años no lo necesites. A ver, puede haber una emergencia, evidentemente, y pues lo sacas y estará arriba o estará abajo, no pasa nada. Pero que en tus planes no sea de, oye, voy a meter este dinero, pero me caso en 1 año y necesito el dinero, pues ahí ya la ecuación no va a funcionar. Pero de 3 a 5 años tener ese horizonte. La otra parte es, y va mucho de la mano de lo que dices de los asesores y de no caer en este tema de mucho intermediario y de creer estos espejitos, ¿no?, que te vendan espejitos en el desierto, que realmente vas a realmente lograr algo muy grande y en el corto plazo, sino que de tener esa voluntad de decir, oye, bien fácil, me puedo meter a un sitio de internet, abrir mi cuenta y yo misma hacer mi portafolio leyendo un blog de cuáles son los 5 instrumentos que me recomiendan. Y si tengo más dinero, pues estarle metiendo un poquito más y otra vez, ¿no?, en los porcentajes. Esta receta de la que hablé hace rato realmente creo que podría ser un punto de inicio, ¿no?, de este 20, 20, 20, 20, 20, o sea, en 5 partes, en el cual lo pongas en estos diferentes instrumentos, y si tienes un poquito más, pues le pones uno a cada uno de estos instrumentos, y sobre todo dejarle el tiempo a que dé resultados, y si no lo necesitas, pues lo dejas. Si no, lo que puedes hacer es le recortas un poquito para tomar ganancias y hacer algo que quieras, o bien llegar a un momento que decir, oye, pues ya cumplí mi objetivo, lo saco y voy a hacer algo con ese dinero. Excelente. He visto que a veces compartes en alguna red social algunos de estos datos, de esta información. Si alguien quisiera seguirte y saber más sobre tu punto de vista, ¿dónde te puede encontrar? Sí, me dará muchísimo gusto. Si me quieren seguir dentro de LinkedIn bajo Miguel Valle, Miguel Valle Tec de Monterrey, yo creo que si me buscan me encuentran. Y me gusta mucho posteo semanalmente, ya sea algo de los mercados o algo de la economía de México. También hago obviamente posts del Tec de Monterrey, que soy un gran apasionado de esta institución, y pues me dará mucho gusto estar en contacto por ahí también. Miguel, te agradezco tu tiempo y esta charla. Muchísimas gracias, Mauricio. Buenas tardes a todos, gracias.
Gracias por ver este video. Recuerda que tengo uno nuevo cada semana. Tu participación es muy importante, así que comenta, dale me gusta y comparte. Y si no te has suscrito, es un buen momento para hacerlo. Si quieres profundizar sobre finanzas personales e inversiones, visita mi sitio mauriciodemedina.com. Nos vemos en el siguiente video. Aprende, ahorra e invierte.